Bendiciones, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este tiempo del Espíritu, un tiempo donde el Espíritu del Señor nos está equipando para esta nueva temporada que vamos a iniciar. Le habla la pastora y profeta Linet Solano y hoy para mí es un gran privilegio poder traer un mensaje que el Señor nos está dando para capacitarnos y llevarnos al cumplimiento de la palabra, y no solamente eso, sino para que podamos ejecutar todo lo que Él nos ha dado. Me recuerdo en tiempo pasado que muchas cosas nosotros no hacíamos porque no teníamos el entendimiento, no teníamos la enseñanza correcta, por decirlo de esa forma, y cometíamos una serie de errores y pedíamos de una forma diferente a lo que el Padre ya nos había dado. Siempre cuando oramos y cuando declaramos una palabra, tenemos que establecerlo de acuerdo a los principios bíblicos y no de acuerdo a nuestras emociones. Y cuando entendí que no, yo tenía que volver o que el pueblo tenía que volver a la ley primigenia, y le vuelvo a decir, a la ley primigenia. Cualquiera dice, ¿cuál es esa ley? Porque nunca nos han enseñado esa ley. Pues yo se la voy hoy a enseñar, porque creo que cada vez que nos reunimos, tengo la obligación y el llamado de enseñar al pueblo para que nos ajustemos a la agenda del Señor. Y no solamente eso, sino que nos posicionemos. La palabra que a mí me gusta posicionarnos en lo que el Padre nos ha dado. Así que, sin más decir, le bendigo, declaro que sobre su vida va a haber un entendimiento mayor y que todo lo que vamos a enseñar no solamente le va a quedar a usted en su mente, sino que en su espíritu, porque vamos a gobernar de acuerdo a esta palabra. ¿Y cuál es la palabra clave que les voy a dar en este tiempo, en este día, de compartir esta enseñanza? Y es en Génesis 1. En Génesis 1:28 habla la palabra y le dice la palabra clave, el mandato de Dios. Ese mandato que el Señor le da a Adán y les dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fructíferos, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla y enseñorear. Vea qué palabra la que el Señor le da a Adán y a Eva. Les dice, ahora sí, les estoy entregando una autoridad. Tomen esa autoridad sobre las aves de los cielos, sobre los animales. En fin, Él les estaba autorizando que ellos tomaran ese gobierno, ese mandato que el Señor nos dio. Nosotros tenemos que tomarlo, porque ese fue el mandato, tal vez dicen, de los primeros humanos, pero déjeme decirle que cuando el hombre cae, pierde la autoridad, pierde la posición, pierde el dominio, el ser gobernantes, mas Yeshua entra en acción. Él viene y nos devuelve ese mandato, ese posicionamiento para que gobernemos y administremos la tierra. Así que vamos a empezar a interpretar lo que la palabra del Señor nos dice. Y esto que el Señor nos está trayendo, yo creo que es parte de del equipamiento para lo que viene, porque viene en cosas muy difíciles, ¿verdad? Porque se está cumpliendo todo lo que fue escrito. Ya estamos en la segunda etapa, digamos, de la transición, esa etapa donde vamos a ver el cumplimiento. La primera etapa fue que Yeshua viniera, que muriera en el Calvario, en fin. Pero ahora nos tiene el Señor dándonos ese equipamiento para que gobernemos de acuerdo a su palabra y no tengamos temor, porque nos metían miedo, ya llegó el fin del mundo y ahora sí es cierto, todo lo que hay que pasar y vamos a sufrir y vamos, yo digo, no le digo que no, pero cuando nosotros tenemos clara
la posición, la identidad que el Señor nos dio. Vamos a gobernar de acuerdo a esta ley primigenia que el Señor nos dio. Gobernar, administrar la tierra. A Eva y a Adán les dieron el gobierno y levante la mano como lo hago yo. A mí también vamos a gobernar y administrar la tierra. Y dice que no solamente eso, porque vamos a tener una interpretación de esta palabra que nos está dando una responsabilidad y una mayordomía. Creo que el pueblo del Señor está muy necesitado de esta palabra. El Espíritu me decía, les he dado todo, les he dado el recurso, o usen esa autoridad, usen la bendición que les he dado, usen esa bendición que les va a ayudar a cumplir la tarea. Y una de las cosas que usted tiene que sentirse es bendecido, donde usted esté, en la posición que usted está, y no sentirse como que no. Usted tiene bendición y vamos a quitar ese pensamiento paralelo que nos ha dejado enfrascado, que no nos deja, ¿verdad? Seguir la palabra del Señor. El Señor nos dice su palabra que tenemos que fructificar, ser fructíferos. Y eso significa que nuestra naturaleza es ordenarle a la tierra, perdón, ordenarle a la tierra que comience a producir. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad. Ya nosotros no vamos a decir, mira, pasó, eso así se quedó. No, no. Cuando usted tiene una identidad clara, usted va a comenzar a ordenar que crezcan las cosas y que se expandan. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la influencia, tenemos la autorización, la autoridad dada por Dios. ¿Y por qué no pasa? Porque no teníamos el conocimiento y el entendimiento y había una serie de pensamientos que nos detenían. Yo creo que el Señor nos viene hablando derribar ese pensamiento que nos ha dejado sin influencia, que nos ha dejado esclavizados para que no cumplamos ese mandato que el Señor nos dio. Llenar la tierra, tomando posesión de todos los espacios que Dios nos da. Esos espacios vacíos, esos espacios que no hemos logrado, no los hemos no los hemos tomado porque no conocíamos, no entendíamos. Cuando el Señor le habla a Adán y le dice, sojuzgad la tierra. Este verbo implica someter la tierra, trabajar la tierra, cultiven, cultivemos la tierra de una forma sabia. Y yo dije, Señor, esto qué imposible hay para ti, pero para nosotros hay una imposibilidad. Y me dijo, ahí es donde está el problema de mi pueblo, que no creen en la posición que les he dado y que fueron restituidas todas las cosas para que camine de acuerdo a esa palabra que les he dado, ese término que les he dicho de sojuzgarla. Y ese término en hebreo tiene una connotación lindísima, fuertísima, que me sacudió, porque significa abundancia. Y no solamente eso, dice someter, dominar y ejercer el control. Y, ay, yo dije, Padre, esto está heavy, perdóneme que sea así, que yo dije, Padre, ¿cómo es esto? ¿Cuánto tiempo hemos perdido porque se nos olvida, porque no teníamos la revelación? Así que vamos a caminar, no en el entendimiento, sino en la revelación de la palabra. Y yo creo que es un momento lindo para proclamar, Señor, dame revelación. Hoy mucha gente tiene mucho conocimiento y poca acción. ¿Por qué? Porque no puede accionar la palabra si no está revelada. Y necesitamos esa revelación que el Señor nos ha dado. Esa revelación
que el Señor nos está diciendo, ejercen el poder, dominen, tomen el control, tomen el control y verá lo que va a pasar. Sojuzgar la tierra lo que implica es una responsabilidad de cuidar y gobernar la creación que el Señor nos ha dado con amor y justicia. Y ahí es donde está también, porque si no hemos experimentado el amor del Señor y no sabemos qué es la justicia de Dios, nosotros vamos a seguir declarando las cosas totalmente contrarias a lo que dice la palabra. Y la palabra dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y vivimos más atemorizados que experimentando el amor del Señor. Yo quiero o le recomiendo que usted hoy se centre y le diga, Espíritu Santo, Señor, muéstrame ese amor genuino, ese amor que quita el vacío, ese amor que quita el temor. También muéstrame la justicia, porque cuántas veces y le pedí perdón al Señor, porque yo le decía, Señor, hazme justicia, mira lo que me pasa, hágame justicia, ve esa gente lo que está haciendo, la justicia tuya. Y yo decía que justicia era venganza. Yo no sé si estoy en la misma página que usted, pero para mí justicia de Dios era la venganza, que le cayera un rayo y que lo explotara. Y así nosotros funcionamos. ¿Por qué? Porque no teníamos una revelación de esta palabra que el Espíritu de Dios nos está trayendo en este momento. ¿Por qué? Porque nos está diciendo es tiempo que se sacudan para que gobiernen. Y justicia del Señor, y se los he dicho siempre, con la palabra hebrea sedacat, darle a las personas lo que necesitan y no lo que merecen. Y ahí cambió totalmente todo el concepto que teníamos. Cuando el Señor habla de enseñorear, ese mandato es ejerce la autoridad y el dominio sobre la tierra, sobre el aire, la creación, los principios que yo les he dado para que tomen esa autoridad y declaren la palabra. Verá lo que le estoy diciendo. No vamos a tomar acciones fuera de lo que dice la palabra. Dice que tenemos que tomar, ejercer la autoridad y el dominio sobre el mar y sobre el aire, sobre la tierra, pero no dice sobre el hombre. Y el enemigo, ahí es donde nos ha metido una ilegalidad porque queremos tener dominio sobre el ser humano y solo Dios tiene dominio sobre usted y sobre mí. Así que botemos esas estructuras y caminemos de acuerdo a esta palabra. Esta palabra enseñorear es un término que es tan profundo que si usted se pone a analizar, yo tengo días de estarla analizando, diciéndole, Señor, de veras nos has dado ese dominio y esa autoridad. ¿Cuánto me ha costado entenderlo? Que Él nos ha dado ese dominio y esa autoridad. Y en la concordancia Strong dice que esa palabra en hebreo significa gobernar, tener dominio y reinar. ¡Wow! Señor, bendito. Es que hay cosas que nosotros las tomamos, las oímos, pero no las aplicamos. Así que vamos a tener que poder agarrar la palabra, ese poder y esa autoridad y comenzar a gobernar a través de lo que el Padre nos ha dado. Entonces, la palabra revelada para nosotros en este tiempo es traer una responsabilidad y una mayordomía. Y eso es lo que nosotros nos ha fallado. Y no, al no tener esa revelación, no somos productivos, no tenemos la autoridad y estamos reaccionando fuera de los propósitos divinos que el Padre nos ha dado. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que sí. Y si la palabra del Señor me la dio y yo creo que usted me está escuchando, a usted le está hablando Dios.
A usted le está hablando Dios, es momento de tomar esa mayordomía, esa administración, ese cuidar de la creación de Dios. Y cuando digo esto, mientras que estudiaba y lo escribía, yo le dije, Señor, yo quisiera que esa palabra se profundizara en mí. Y una de las cosas que me habló y me dijo, administra y cuida mi creación. Entonces yo volví a ver alrededor todo lo que me pone el Señor, las plantas, los animalitos. Y yo dije, ay, Señor, gobernar todo eso. Me dijo, lo primero que vas a gobernar es tu vida. Administra y cuídate, cuídate porque a través de ti yo estoy legalizando la palabra y necesito que te hagas responsable para poderte dar la sabiduría y que podamos ser responsables de gestionar todo lo que el Padre nos ha dado. Yo no sé usted, pero a mí me puso a pensar. Y le dije, Señor, de veras que hemos cometido graves errores por no meditar la palabra. El Señor dice, medita mi palabra. A veces meditamos en cualquier otra cosa y no en estas palabras claves y menos en las enseñanzas de una ley que el Padre dio desde el principio. Y cuando el Señor me decía, vuelve al origen, porque estoy llevando a mi pueblo al origen. Ese origen es saber administrar, es saber ayudar, ayudar a las personas a conocer esta palabra viva, esta palabra de reino, esta palabra que le está sacudiendo a uno y lo está estremeciendo desde sus huesos, ¿verdad? Y comenzamos a pedirle al Señor perdón por los errores de no haber sabido administrar los recursos personales, administrar lo financiero, incluso la creación, pueden tener varias consecuencias negativas si nosotros no tomamos ahorita decisiones y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé esa sanidad integral y una mente totalmente renovada. ¿Por qué? Porque nosotros al no tener la revelación, comenzamos a tener errores que ha venido en decadencia, ha traído en decadencia al mundo. El desperdicio de los recursos. No sabemos administrar correctamente. Hacemos mal uso de todo lo que el Señor nos ha dado. Nos sentimos agotados, hay un agotamiento y no solo nosotros, sino los recursos naturales están agotados. ¿Por qué? Porque el hombre no ha sabido administrar. Esta palabra, administrar, esta es la palabra que el Señor me decía en este tiempo, les enseñaré a administrar el manejo de todas las cosas. Y una de las cosas que les voy a enseñar a administrar es el manejo del tiempo. Ese manejo del tiempo que nos va a ayudar y nos va a quitar la incapacidad que tenemos, porque al no tener el concepto claro, vamos a tomar malas decisiones. ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Yo levanto las dos manos y le digo, sí, Señor. No tenía el entendimiento, no tenía la revelación de esta palabra que tú me estás dando, no lo sabía. Entonces yo no podía garantizar que saliera todo bien ni ser sustentada por el Espíritu del Señor porque estaba en contra de todo lo que el Señor ha venido hablando en su palabra, estaba en ilegalidad. Y si hay algo que el Señor me ha hablado en este tiempo, es entrar en la legalidad de su palabra, en conocer bien los principios de la palabra. Y para eso nosotros tenemos que entender la palabra y traer una planificación para poder ¿qué? Administrar y no solamente eso, sino tener una visión a largo plazo, una visión para el futuro, cosas que la gente no lo ha hecho, no lo habíamos hecho. Hoy día hay mucha gente que está sin recursos, sin nada. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones,
porque no tenía una visión, porque él nos decía, no estudie porque el Señor ya viene. Me recuerdo a mi esposo cuando él estaba estudiando, una mujer de Dios, era una pastora que teníamos en la iglesia donde asistíamos, le dijo, deje de estudiar, Daguito, porque el Señor ya viene. Y mi esposo dijo, no, yo quiero seguir estudiando, yo no. ¿Cuánta gente se quedó sin la oportunidad de estudio porque le metieron una religiosidad y no el entendimiento de dónde estábamos? Por eso usted tiene que conocer el calendario bíblico, usted tiene que conocer el pulso de dónde estamos, ¿verdad? Midiendo por dónde vamos y dónde estamos. Y para eso necesitamos entender la palabra para poder tomar decisiones no reactivas, sino productivas. Oiga, decisiones no reactivas, sino productivas, proyectadas. Y vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos ese conocimiento que el Señor quiere que usted y yo lo tengamos, por esa razón, el Señor nos está poniendo a hablar o nos está instando a hablar de estos temas porque el pueblo pereció porque no tenía este conocimiento. Necesitamos entrar en esta nueva oportunidad en este oleaje del espíritu para quitar la inestabilidad que hemos tenido. Mucha gente está inestable en este momento porque no tiene bases para caminar de acuerdo a la palabra, no tiene el entendimiento, no tiene el conocimiento y hoy el Señor nos está capacitando para el tiempo que viene. Ese tiempo donde vamos a tener que poner en práctica todos los recursos que Él nos ha dado en su palabra. Necesitamos manejar nuestra economía. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a entrar en una crisis financiera personal. También vamos a tener deudas, vamos a estar inseguros y vamos a entrar en esa inestabilidad, valga la redundancia, de no saber para dónde vamos porque no tenemos el concepto de la administración que el Padre nos está llevando. Una administración adecuada puede llevar, oiga, nos puede llevar a agarrar o a tomar todas las oportunidades que el Señor nos está dando. Así que si no lo hacemos, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a desequilibrar y vamos a empezar a tener hasta falta de fe. Y lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos enseñe el tiempo oportuno de Él y que nos enseñen de estos temas. Por eso el Señor nos dice, como profetas del Señor que somos, hable de la verdad de mi palabra. Yo no le estoy hablando de un libro de economía, yo no le estoy hablando de un pensamiento filosófico, sino que yo le estoy hablando de tener entendimiento en lo que el Padre nos ha hablado. El perder el propósito y el sentido de por qué fuimos hechos, a dónde estamos, qué es lo que tenemos que administrar, qué fue lo que el Señor nos dio, nos lleva a perder el rumbo del Señor. La administración que el Señor quiere es vivir con propósito. Comience a orar y diga, Señor, yo quiero vivir bajo el propósito de tu palabra, sabiendo cuál es la prioridad que tengo, Señor, y no enviarme, no cargarme con cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos desviamos, nos cargamos por la gente, por la economía, por la salud. Y lo que el Señor quiere en este tiempo es que usted y yo tengamos, que seamos, nos percatemos de lo que viene. Yo me recuerdo que en el 2020 o 21, una profeta, el Señor le habló y hizo un curso de Tree Life, hasta por cierto, que nos enseñaba a comer, que nos dijo, prepárense para lo que viene, prepárense. O sea, no, esto que yo le estoy diciendo
no es de ahora, es que el Señor nos viene preparando. Después de pandemia, el Señor le habla a ella y le dice que haga, que, eh, que le enseñe a la gente, que le hable a la gente cuál es el propósito de vida, cómo, a qué le tenemos que dar prioridad. Y realmente lo que el Señor quiere es que no nos desviemos, sino que nosotros tomamos responsabilidad y podamos tener una administración adecuada para poder vivir en la dirección de Él y poder ser ese impacto en una sociedad que está necesitando de la revelación que el Padre nos da. Wow, yo le dije, Señor, esto está muy fuerte. Y me dijo, por eso necesito que le hables a mi pueblo, porque nos estuvimos en una era de que siembre, ore, cante y vuelva a sembrar, porque el Señor les va a dar esto, les va a dar otro sin ninguna responsabilidad. Los voy a hacer millonarios. Y todo el mundo creyendo ser millonario. Y yo tengo testimonios de gente frustrada, muy frustrada. ¿Por qué? Porque les dieron una palabra profética y no digo que fue errada o no, eso que lo juzgue Dios, pero no estaban capacitados para ejercer esta administración, no estaban capacitados de poder desarrollar esta palabra. ¿Por qué? Porque estábamos siempre ahí enfrascados. Necesitamos salir de esto negativo. Necesitamos de veras de impactar a la gente con la verdad de la palabra. Porque un impacto negativo de una administración afecta a otros. Vamos a afectar a la gente, la vamos a afectar. La pérdida de oportunidades, la contaminación y la pobreza se avecina. Y usted y yo necesitamos saber que el Señor está levantando las voces proféticas para traer a la vida de cada uno de ustedes ese desarrollo, ese crecimiento y esa administración para poder gobernar. La falta de crecimiento y desarrollo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el mundo como está si no sabemos administrar las oportunidades, el talento y el tiempo, el crecimiento personal y profesional, ¿sabe qué va a pasar? Se estanca y lo que se estanca huele mal. Y estamos viendo que está oliendo mal, el mundo está oliendo mal, porque no tiene la instrucción de la veracidad de esta palabra. Así que la administración no solo es un acto práctico, sino que es una forma de vivir responsablemente. Eso es lo que el Señor quiere, que tomemos la responsabilidad de honrar el mandato del Señor, porque recuérdese que empecé que hay un mandato del Señor de cuidar todo lo que Él nos ha dado. ¿Y qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué le ha dado? Y busquemos una palabra para que poder caminar sabiamente, actuando con sabiduría, con disciplina y con gratitud. ¿Cuál es esa palabra que el Señor le ha dado? Esa palabra que el Señor me dio fue, Linet, vuelva a la ley primigenia, aprenda de ella, obsérvela, medítela. ¿Por qué? Porque vas a tener, oiga, la sabiduría para ayudar a muchos a administrar. ¿Sabe qué es lo que debemos administrar? Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo, tenemos que administrar el tiempo. Si no gestionas su tiempo, podríamos sentirnos después abrumados, perder cosas que el Señor nos ha querido dar, cosas importantes. Se aumenta el estrés y se reduce la productividad. Así que yo creo que el Señor nos está diciendo, yo quiero que ustedes gobiernen a través de mi palabra, a través de la revelación, de lo que les estoy enseñando, de lo que les estoy dando, porque necesitamos caminar ajustados a la palabra viva y eficaz. Esta palabra de administración tiene también que ver con nuestra salud, cuidar nuestra salud física, mental, porque hay enfermedades crónicas que hoy
cargamos muchas personas. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, no nos enseñaron, no nos cuidamos en hacer ejercicio, comer bien, entramos en estrés, en ansiedad. ¿Y sabe qué pasa? Disminuye la calidad de vida. Y vea lo que somos los evangélicos. Voy a meterme en el saco. Decimos, Señor, tú nos renuevas como las águilas. Señor, tú nos das vida. Sí, yo les estoy dando vida, pero tienen que adaptarse a la palabra, entender que hay que administrar hasta lo que entra por la boca, lo que nos vamos a comer. Y yo sé que no les va a gustar mucho lo que le estoy diciendo porque es muy rico comer, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud, cuidarnos. El Señor nos está dando esta oportunidad para comprender que a través de las decisiones que tomamos podemos estar dañándonos. ¿Por qué? Porque tenemos un estrés, porque no administramos el tiempo, acumulamos las tareas, entonces nos da presión y ansiedad. Y esa ansiedad, ¿sabe qué hace? Nos pone la mente casi en blanco y perdemos oportunidades que el Señor nos está dando porque estamos tan ansiosos que no estamos viendo. Y perdemos las cosas y no le damos la importancia a lo que el Señor nos está diciendo y tenemos un crecimiento totalmente con anemia, por decirlo así. No nos vamos a desarrollar como el Señor quiere que nos desarrollemos. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser esos administradores, a poder no ser compulsivos, que nos ayude para poder ahorrar y no solamente de eso, sino que nos ayude a guardar nuestra salud y no solamente la salud física, sino la salud financiera, que en este tiempo muchas personas están con tantos problemas. ¿Por qué? Problemas de salud, problemas de un estilo de vida tremendo porque ya no saben qué hacer. Se quedan totalmente eh, paralizados. Creo que el Señor nos viene hablando. Y una de las cosas que el enemigo va a usar, y nos ha venido hablando las profetas, nos han venido diciendo, tengan cuidado con la mente. ¿Por qué? Porque a través de no saber todo esto que yo les he venido hablando, van a comenzar a tener problemas mentales y vamos a tener problemas que hasta vamos a descuidar nuestra apariencia y nuestra salud mental y esa depresión que lo único que queremos es tirarnos en la cama, nadie nos hable, con una desconexión emocional. Y el Señor nos está dando esta alerta. Nos tenemos que cuidar de toda obra de las tinieblas, de todo ese malentendido, de todos los conflictos. No podemos aislarnos, sino al contrario, busquemos conectarnos con la gente correcta, que el Señor ponga gente correcta al lado de nosotros, esas familiares, ese amigo, esa persona que te pueda volver a conectar con la palabra. Tal vez usted me está diciendo, mira, pastora, profeta o Linet, no sé cómo me vas a decir, pero has hablado nada más de conceptos. Dígame de la palabra, aválame esto que me estás dando con la palabra. Yo le voy a dar versículos bíblicos que le van a ayudar, conceptos bíblicos que nos van a ayudar, porque la palabra del Señor, esa palabra es el libro de la vida, ese manual de vida que el Señor nos ha dado. Tenemos que leerlo. En el Salmo 8, en el versículo 6 y 8, y les diste potestad sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, así como también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este versículo, ¿qué te está diciendo?
Está reforzando todo lo que le he venido hablando. Autoridad. Tenemos autoridad. También en Mateo 28 nos habla, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado, el mandato de Dios. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él está diciendo, anden sean discípulos. ¿Para qué? Para que hablen siempre la palabra, comiencen a declarar la palabra, estén hablando lo que el Señor les está mostrando en su palabra y verá cómo vamos a empoderarnos. Mire, hay gente que yo gozo porque nosotros hablamos, me llama una profeta y sí, hablamos a veces un poquitillo, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es la palabra. Y viera lo que el Señor me dijo y viera lo que el Señor me dio. Y yo le digo, me está confirmando, o yo soy la que le digo, viera lo que el Señor me dio, qué dicha que me lo dijo, porque la palabra del Señor. Comenzamos a hacer diseño y comenzamos a equiparnos, a fortalecernos con esta palabra viva y eficaz. En Colosenses 1:16, porque en Él fueron criadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Este versículo que dice que nosotros tenemos autoridad y dominio, que el ser humano que es creación del Señor, Él les dio la autoridad, nos dio la autoridad a usted y a mí para ejercerla en esta temporada, que administremos todo lo que el Señor nos ha dado. Y para terminar, porque yo creo que el Señor nos está dando cápsulas de bendición y también para que reflexionemos, meditemos. Dice Isaías 45, porque así dice Jehová, el que crió los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Él la afirmó, no la crió vacía, sino que la formó para que que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay otro, dice la palabra. Reafirma el propósito original de la creación, que es habitarla y hacerla fructífera, lo cual está en la línea del mandato que Él nos ha dado. Estos versículos bíblicos yo creo que le afirman a usted el propósito del Señor, el llamado que el Señor nos ha dado de ejercer ese dominio aquí en la tierra. Yo creo que el Espíritu del Señor nos está dando oportunidad de hacer una transformación, renovar nuestro entendimiento. Y no solamente eso, sino que nos viéramos nosotros como Él nos ve, con autoridad. Así que yo quiero orar por usted. Yo quiero proclamar por su vida. Decirle, Señor, en esta hora yo te presento a tus hijos que han estado aquí conmigo, escuchando la palabra que tú has puesto en mi espíritu. Te pido, Señor, que abra los ojos del entendimiento, que venga esa revelación para que puedan ejercer esa palabra y comencemos, Señor, a caminar bajo tu autoridad y dominar la tierra como tú nos dices en tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora damos honra y gloria a ti, Señor, a ti, Padre. Y te pedimos, Señor, en este momento, que si hay alguno que necesite ese toque tuyo, Señor, en su salud, Señor, pon, Señor, tu mano, Señor, sobre los cuerpos que están necesitados. Y declaramos que la autoridad de la palabra, que por su llaga somos sanos, se establece en la vida de cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Yo quiero invitarles para que puedan ser parte de esta comunidad de fe, donde estamos llevando
la palabra y les estamos enseñando. Yo no le quiero predicar. Yo le quiero enseñar lo que el Espíritu de Dios nos está dando para caminar conforme a su voluntad y no la nuestra. Así que les invito que sean parte de nosotros y si quieren, le ha sido de bendición esta palabra y quieren ser esas columnas financieras también. Les bendigo porque estamos movilizándonos por todo el país, llevando esta palabra de reino, de gobierno, estableciendo esta palabra y empoderando a muchos hombres y mujeres para que tomen esa autoridad que el Señor nos ha dado. Así que les bendigo, les amo, un abrazo a la distancia y los espero en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.